Hola, muy buenas noches. Yo soy la estudiante Marleydis Carolina Mora Sequeda y voy a explicar el ejercicio 4 de la tarea 2, que es la sustentación, elaboración y análisis de las gráficas en MATLAB. Bueno, en este caso lo primero que hice fue trabajar con el simulador en el cual extraje estos dos Excel, en el cual extraen eh, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, ¿sí? En este caso, el movimiento rectilíneo uniforme se llama MRU y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado lo llama EP1. Entonces, ya después de haber extraído como tal información, los envío a un drive al de MATLAB. En este caso, ya los documentos aparecen acá, entonces yo ya he ido trabajando como tal, pues con el Excel o acá con, pues automáticamente con el Excel, al subirlos, ya queda la información en MATLAB, ¿sí? Entonces ya he ido trabajando como tal con MATLAB, por lo tanto pues ya como que tengo pues un avance, ya ven acá la gráfica de lo que ya había trabajado anteriormente. Entonces lo que primero hice fue que primero extraje la información de, pues, de la primera gráfica que es del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso puse como para los datos del movimiento rectilíneo uniforme, puse datos 1, ¿sí? En el cual acá le puse punto data y me extrajo toda la información que tengo en el Excel, ¿sí? En este caso lo que hice fue que como me piden gráficas del tiempo y la distancia, extraje la información del tiempo, por eso acá aparece tiempo igual a datos que está en la columna 1 y también extraje la información de la distancia, ¿sí? Entonces en este caso voy a realizar pues como tal la gráfica. Entonces voy a colocar plot, entonces tiempo, distancia y le coloco el color que le quiera colocar. En este caso yo quiero voy a colocar línea gris. Entonces esta es la gráfica como tal de el tiempo versus la distancia, en el cual se puede ver que están constantemente relacionadas las dos y a medida que pasa el tiempo, está como tal la distancia, pero no hay una variación, por lo tanto es constante. Igualmente es la misma gráfica que obtuve en este caso acá, entonces se puede evidenciar que pues es la misma, ¿sí? Entonces, ya como extraje la primera información, que era la distancia versus el tiempo, entonces la siguiente gráfica es sobre la velocidad con el tiempo. Entonces, primeramente, como ya extraje la información del tiempo, eh, prácticamente la única información que faltaría sería la velocidad. Entonces, voy a colocar velocidad, perdón, velocidad dos puntos, datos 1, datos 1, data y coloco que es todo con la casilla 3 para la velocidad. Entonces, acá me extrajo la velocidad. Ya como anteriormente tenía los datos del tiempo, entonces solamente es hacer la gráfica. Entonces, plot, abro paréntesis, coloco tiempo más velocidad, velocidad y coloco el color que yo lo quiera manejar. Entonces, voy a colocar red, voy a colocar, quiero líneas y un selito. Entonces, y cierro paréntesis y le doy enter. En este caso, me sale la gráfica como tal de la velocidad versus el tiempo. En este caso, el tiempo está en el eje X y la velocidad está en el eje Y. Entonces, ¿qué se puede evidenciar? Que pues a medida que avanza la velocidad o que avanza el tiempo, no hay una variación, por lo cual da una línea totalmente recta en el eje horizontal y no hay cambios como tal, ni tanto en el tiempo ni tanto como tal en la velocidad.
ya que son relativamente constantes. Entonces, bueno, ya después de haber hecho estas dos gráficas, vamos a continuar con el del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, voy a extraer los datos del movimiento que sería el documento llamado MRV1. Entonces, voy a colocar datos, datos acá. Voy a llamarlo datos 2. Entonces, datos 2 igual datos 2 data y coloco datos MRP1, que es lo que yo quiero extraer. Entonces acá me dice que efectivamente tiene 4 columnas porque está incluido el tiempo, la velocidad, la distancia y la aceleración. Entonces voy a extraer los datos. Entonces datos 2.data y le doy enter. Acá ya me extrajo la información. Entonces, como efectivamente ven, son 4 columnas. Entonces, vamos de la primera gráfica, que es el tiempo. Entonces, voy a extraer primero la información del tiempo 2, en este caso, ya que ya vemos anteriormente tiempo 1. Entonces, tiempo 2 igual a datos 2.data y cierro entre paréntesis esta, la coma y el 1 porque la velocidad está en la casilla 1. Entonces, listo, allá me extrajo la información. Ahora vamos a sacar la distancia 2. Entonces, datos 2.data igual. Entonces, acá, coma, y la distancia está en la casilla 2. Entonces voy a tomar acá y le doy enter. Listo, efectivamente, como ven, me extrajo la información de arriba, que sería esta segunda columna, y la primera, que es el tiempo. Entonces, ahora voy a realizar la gráfica. Entonces, plot igual a tiempo, coma, distancia. Bueno, acá sería tiempo 2, ¿no? Tiempo 2, distancia 2, coma. Vamos a ver qué color quiero que sea. Blue acá y este. Y cierro paréntesis. Entonces acá se evidencia que la gráfica es uniformemente acelerado, cumpliendo como tal con el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo, a medida que aumenta, su distancia se ve constantemente avanzando, por lo cual hay una creciente y se ve este grado como tal de ondulación, ¿sí? Y así sucesivamente pues con todas las gráficas. Acá pues se puede evidenciar pues las gráficas que ya había realizado anteriormente con MATLAB. En este caso, bueno, este sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Acá con el de la velocidad, que es el que continuaba después del que realicé, y el último, que sería el del tiempo versus la aceleración. Entonces, en el cual consiste o indica como tal, pues se puede analizar mediante la gráfica que el tiempo y la aceleración pues son constantes, ya que la aceleración, a pesar de que va en aumento y está variado, no hay como tal una relevancia a pesar de que el tiempo avance, ¿sí? Igualmente acá se hace la interpretación de los resultados, en donde pues se dice como tal el análisis según los datos obtenidos con el simulador. Entonces se puede decir que prácticamente el movimiento, o la diferencia que hay entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneamente uniformemente acelerado, es que pues el rectilíneo uniforme no hay como tal una variación, la aceleración es constante, y la diferencia es que pues en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la aceleración varía, por lo tanto su velocidad se ve como tal también en variación. Entonces esa es la explicación. Quería pues explicarles eso, y muchísimas gracias.